En el este de México hay un denso bosque donde solo se podían ver árboles y árboles a lo largo y ancho. En medio de este denso bosque hay un lugar donde un sendero que pasa entre rocas se adentra en la tierra. Un equipo de arqueólogos decidió entrar en este túnel en forma de cueva. Creían que había algo anormal dentro de esta cueva. Era bastante arriesgado entrar en él sin ningún equipo profesional, ya que el pasaje era bastante estrecho y estaba rodeado de completa oscuridad. Con varias horas de arduo trabajo, los arqueólogos pudieron alcanzar los 230 pies de profundidad en el fondo de la cueva. Inicialmente no encontraron nada interesante, pero de repente encontraron una cámara secreta, cuya entrada estaba bloqueada con una piedra. Ahora la pregunta era quién construyó esa cámara secreta a 230 pies de profundidad, en el fondo de esta cueva en un bosque desierto, y cuándo y por qué fue sellado. Una vez más, bienvenidos a los vídeos de viaje narrativo. Para los espectadores, este denso bosque en el este de México se extendió a lo largo de 3 millones de kilómetros cuadrados escondido bajo el mar de hojas y ramas. Son los secretos del mundo perdido de la civilización maya. En el pasado, todo este bosque solía estar bajo la civilización maya, donde habían construido muchas ciudades. La gente de esta civilización era considerada hábil porque, como los antiguos egipcios, habían construido pirámides y ciudades. Junto con eso, estaban bien versados en agricultura, cerámica, escritura jeroglífica, elaboración de calendarios, matemáticas, arquitectura y obras de arte. Según los expertos, los antiguos mayas habían construido en total un total de 60 ciudades en esta área, que tenía magníficos palacios, pirámides y templos. Cada ciudad tenía un rey diferente a quienes los mayas consideraban su dios. Todavía ahora algunos de los edificios de estas ciudades están intactos y ahora son parte de una atracción turística. Pero en este denso bosque donde no hay una red de carreteras adecuada, tiene ciudades, estructuras y secretos ocultos de la antigua civilización maya. Algunos están enterrados bajo el suelo, y otros están fuera de la vista debido a los árboles. Pero usando tecnologías modernas se están descubriendo ciudades mayas ocultas. Los expertos pueden identificar las antiguas ciudades escondidas bajo el mar de hojas y ramas utilizando tecnología LIDAR. LIDAR significa detección de luz y rango. En esta tecnología se proyectan pulsos láser desde la aeronave en tierra. Estos pulsos de láser que evitan los árboles golpean la tierra y se reflejan de nuevo en el sensor de la aeronave. Y una forma del suelo se prepara procesando estos datos. Es similar a los rayos X que forman una imagen de nuestros huesos. Sorprendentemente, todavía ahora se han descubierto más de 4.500 ruinas de la civilización maya. Pero los expertos creen que los mayas han construido más estructuras que esto. No es importante saber cuántas estructuras hicieron los mayas. Pero el verdadero misterio es a dónde fueron los mayas, a abandonar tantas ciudades pobladas. Se desvanecieron en el aire. A pesar de ser tan hábiles, ¿cuál era su punto débil? ¿Por qué tuvieron que abandonar este lugar? Con la ayuda de expertos en tecnología LIDAR descubra en qué parte del bosque es la ruina maya ubicada. Y luego ese lugar es excavado. En la región de Yucatán, cerca del Golfo de México, los arqueólogos encontraron los restos de un pequeño pueblo maya. El nombre del pueblo es Kiwik, donde un rey local había construido una pirámide de 30 pies de altura usando 20,000 bloques de piedra hace 1200 años. Por lo general, los mayas solían enterrar a su rey en una cámara real dentro de la pirámide. Es por eso que el arqueólogo decidió cavar un pozo desde la parte superior hasta la parte inferior de esta pirámide.
para saber si hay alguna cámara real en esta pirámide o no y en caso afirmativo, ¿qué contiene? Después de cavar hasta 21 pies, los arqueólogos encontraron una piedra que era completamente plano en un lado. Esta piedra era muy diferente de las demás porque los mayas no usaban piedras de esta forma para construir pirámides, más bien se utilizaba para dar soporte al techo de una habitación. Como se puede ver en el techo de esta estructura. Esta piedra era una indicación de que se hizo una tumba dentro de esta pirámide. Después de excavar más, los arqueólogos encontraron algo que estaban buscando. Sorprendentemente, en el sótano de la pirámide, se descubrieron los cimientos de una habitación y unas escaleras. Aunque no encontraron nada interesante, pero sí encontraron un pedazo roto de utensilio de arcilla. Este pequeño trozo de utensilio de arcilla planteó muchas preguntas. La edad de esta pieza fue determinada por la datación por radiocarbono, y descubrieron se fabricó aproximadamente en el año 500 después de Cristo. Eso fue hace unos 1500 años. Pero lo sorprendente fue que la pirámide fue construida en 1200 después de Cristo. Esta pieza de cerámica fue construida 300 años antes de la pirámide. Y según los arqueólogos, no es del todo posible. Y necesitamos conocer la historia para entender por qué no es posible. De la historia, llegamos a saber que esta región de Yucatán fue considerada como parte del norte maya. Y en 1500 DC, cuando se construyó esta cámara dentro de la pirámide, en ese momento los mayas no venían aquí. Ahora la pregunta más importante es si los mayas no construyeron esta cámara real, ¿quién lo hizo? Para averiguar esto, se inspeccionó el bosque que rodea esta ruina piramidal. Con la esperanza de que puedan obtener información especial. A 15 kilómetros del sitio de la pirámide, los arqueólogos encontraron un sendero en medio de unas rocas que conducen a una cueva. La entrada de la cueva era bastante estrecha y entrar en ella era bastante peligroso. Es por eso que se utilizó equipo profesional y 2 a 3 expertos en cuevas fueron enviados dentro de él. Después de horas de arduo trabajo, los expertos pudieron bajar 230 pies hasta el fondo de la cueva, donde encontraron un pasaje a una cámara secreta. Y la entrada de esta cámara estaba cubierta con una piedra. Cuando se despejó la entrada, las cosas que encontraron dentro fueron más allá de su imaginación más salvaje. 230 pies bajo tierra, en la cámara secreta de esta cueva, se encontraron muchas antorchas de fuego usadas, que se utilizaron para la iluminación en la antigüedad. Además de los toques de fuego quemados, encontraron muchos pedazos rotos de ollas. Estos puertos eran similares a lo que han encontrado en el sótano de la pirámide. Era como si este lugar fuera una especie de área de culto donde la gente venía y rompía sus ollas para cumplir sus deseos. Cuando intentaron unir los pedazos de ollas, se presentó otro hecho. Se notó que incluso después de unir todas las piezas, la olla nunca se completa. Más bien, siempre falta una pieza. Nadie entendió este extraño misterio porque solo falta una pieza de todas las ollas rotas aquí. Los arqueólogos creen que estas personas solían llevarse un pedazo de la olla rota consigo mismos. La pieza de la olla de cerámica encontrada en el sótano de la ruina de la pirámide en la región de Yucatán fue traído de esta cueva. Fue la clara evidencia de que antes de la llegada de los mayas, personas que vivían en este pueblo de Kiwik, solían realizar su práctica religiosa entrando en esta cueva. Y su forma de vida era similar a la de los mayas. Los arqueólogos encontraron un pasaje para ir más adentro de la cueva, desde la cámara encontraron debajo de la cueva con ollas de cerámica rotas. Los expertos decidieron entrar en este pasaje de la cueva para reunir más pruebas.
Después de proceder un poco, los expertos encontraron otra cámara secreta donde las paredes tenían pinturas alucinantes. En este punto más profundo de la cueva, encontraron una pintura de jaguar en 3D en la piedra. Y había otra pintura donde se mostraba a un jaguar cazando un ciervo. Expertos que han visto pinturas en otras cuevas mayas estaban viendo este tipo de pinturas por primera vez en sus vidas. Cuando se hizo un análisis detallado de estas pinturas, se encontró que datan del año 100 AC. Es decir, hace 2100 años. Estas pinturas fueron hechas 800 años antes de que los mayas vinieran del sur. Ahora, con esta nueva evidencia, una cosa era cierta. Que una civilización vivía en este pueblo de Kiwik, antes de la llegada de los mayas del sur, cuya cultura y forma de vida era similar a la de los mayas y fue la razón por la cual los expertos los llamaron mayas tempranos clásicos. ¿Qué pasó con los mayas que habían construido miles de estructuras, que tuvieron que abandonar este lugar para siempre? Todavía ahora esta pregunta es un misterio para el mundo. Espero que les guste y compartan este vídeo de viaje narrativo. Soy Rosa, nos encontraremos en otro vídeo increíble.